Bienvenidos al módulo 4 de este curso de PLC básico. Este módulo lleva por nombre relés auxiliares, memorias internas y tipos de contactos de salida. Para empezar, ¿qué son las salidas de un PLC? Las salidas son todas aquellas señales que son emitidas por el PLC con el fin de activar dispositivos externos. Estos dispositivos pueden ser una infinidad de sistemas. Aquí tenemos como ejemplo el encendido de indicadores luminosos, la activación de motores, actuadores, bandas, pueden ser también, por ejemplo, señales para arranque de robots o ciclos de máquinas. Básicamente, a la salida del PLC podemos tener cualquier dispositivo o sistema que necesite un pulso eléctrico para su activación. En el caso de los PLCs Helio, estos no tienen un común predefinido en su salida, por lo cual es posible utilizar cada una de sus salidas para energizar dispositivos con requerimientos de voltaje diferentes. Como podemos observar en el chasis, este es de tipo relevador, lo que quiere decir que nos va a funcionar básicamente como un botón. Lo que metamos por la terminal 1 va a salir por la terminal 2 de la salida y podemos, por lo tanto, energizar con diferentes voltajes en cada una de sus salidas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un dispositivo de 24 volts que queremos energizar desde la salida número 1, entonces meteríamos 24 volts a la salida, a la terminal 1 de la salida Q1 y conectaríamos entonces el dispositivo de 24 volts a la terminal 2 de la salida Q1. Al momento en que Q1 sea activada, se va a cerrar este contacto, va a permitir el paso de voltaje hasta el dispositivo y lo cerraremos con 0 volts para que sea activado. Entonces, si por ejemplo en Q2 quisiéramos activar un dispositivo de 12 volts, entonces conectamos 12 volts a la terminal 1 de Q2 y al momento en que Q2 sea activada, estos mismos 12 volts se pasarán hacia el dispositivo conectado en la terminal 2 de Q2 y de igual forma cerramos circuito con 0 volts para que este dispositivo sea activado. Así sucesivamente podemos utilizar, por ejemplo, 110 volts en Q3, 5 volts en Q4 o 0 volts. Aquí vamos a utilizar el voltaje según sea necesario para nuestro sistema. ¿Cuáles son las salidas internas de un PLC? Si bien ya definimos a las salidas físicas como aquellas que energizan los dispositivos, tenemos otro grupo de salidas dentro del sistema de los PLC. Estas son las salidas internas. Estas son bobinas que, al igual que las salidas físicas, vamos a estar activando y desactivando dentro de nuestro programa. La diferencia es que estas no saldrán como un pulso físico, sino que nos servirán para darle retroalimentación al propio sistema. Dentro de este grupo tenemos tres esencialmente: las memorias internas, las cuales están identificadas como una M mayúscula; los temporizadores, los cuales están identificados como doble T y sirven para retroalimentación a través del tiempo del ciclo; y los contadores, los cuales están identificados a través de doble C mayúscula y nos sirven para retroalimentación a través de pulsos. ¿Qué son las memorias internas? Las memorias internas, también llamadas relés auxiliares, son bobinas que se comportan como salidas digitales, pero sin tener un contacto físico asociado. Estas funcionan almacenando los resultados provenientes de las combinaciones de entradas y salidas, permitiendo al programador simplificar la solución de problemas. Ahora veremos qué son los tipos de bobinas de salida en Celiosoft. Dentro de Celiosoft tenemos cuatro diferentes tipos de bobinas de salida. Estos pueden ser utilizados en cualquiera de nuestros tipos de salidas, tanto sean como salidas físicas, memorias internas, temporizadores, contadores. El primero que tenemos es el activo en estado, en el cual sus contactos se mantienen activos únicamente mientras la bobina se encuentra activa. Este es su símbolo, el que podemos observar aquí con el M1, y su funcionamiento es el siguiente. Nosotros vamos a energizar la línea en la que está el contacto, la bobina se energiza y todos sus contactos referidos cambian de estado. O sea, son activados. De normalmente abiertos pasan a cerrarse y de normalmente cerrados pasan a abrirse. Una vez que nosotros quitamos energía de esta línea y esta bobina pierde la energía, entonces sus contactos vuelven a su estado natural y así sucesivamente cuantas veces le demos pulso. El segundo que tenemos es activo en flanco o de tipo telerruptor. En esta, sus contactos se activan y desactivan mediante pulsos. Una vez que se energiza, es necesario desenergizar y energizar una segunda vez para que sus contactos vuelvan a su estado natural. Este es su símbolo, el que podemos observar aquí en la bobina M2, y su funcionamiento es el siguiente. Nosotros damos un pulso y esta bobina se activa y todos sus contactos referidos cambian de estado. Nosotros quitamos la energía de esta bobina termina desenergizada, pero todos sus contactos se mantienen activos, no vuelven a su estado natural.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para devolverlos a su estado natural? Nosotros le damos un segundo pulso a la bobina, haciendo que se energice nuevamente y entonces todos sus contactos vuelven a su estado natural, aunque la bobina esté energizada. Entonces, para volverlo a activar, volvemos a quitarle la energía a la bobina y le volvemos a meter energía por una tercera vez para que todos sus estados se vuelvan a cambiar a su modo de activación. Por eso es telerruptor, porque funciona por pulsos. El tercer tipo es la memorización activa o de tipo set. En esta, sus contactos se activan con un pulso y se mantendrán así hasta que no sea activada una bobina de reseteo. Este es el símbolo, ese y el nombre del contacto. Entonces, esta funciona de la siguiente forma. Nosotros activamos la línea, le damos un pulso a la bobina se energiza y todos sus contactos referidos cambian de estado, se ponen en modo activo. Nosotros cortamos energía a esta bobina ya no tiene energía, sus contactos se mantienen activos. Nosotros le damos un nuevo pulso a esta bobina y sus contactos continúan activos. Así podemos llevárnosla por siempre, quitándole y dándole energía y sus contactos nunca van a desactivarse, nunca van a volver a su estado natural. Entonces, ¿qué los va a hacer volver a su estado natural? Para eso tenemos la siguiente bobina, la cual es la memorización, desactivación o reset. Esta tiene la función de desactivar todos los contactos previamente activados con una bobina set. Entonces, su símbolo es R y el nombre de la bobina. Entonces, esta funciona de la siguiente manera. Nosotros le damos energía, se energiza y automáticamente todos los contactos referidos se van a volver a su estado natural. Esto también puede ser utilizado para los temporizadores y los contadores. Si queremos mandar un temporizador o un contador a cero, podemos usar una bobina de reseteo y entonces se volverán a su estado natural. Entonces estos son los tipos de bobinas que tenemos en Celiosoft. Ahora pasaremos a verlos en práctica dentro del software mismo. Aquí tenemos el armado de nuestra programación por escalera para ver prácticamente el funcionamiento de cada uno de los tipos de bobinas de salida en Celiosoft 2. Tenemos las cuatro que estuvimos revisando anteriormente. Tenemos activa en estado, tenemos activo en flanco tipo telerruptor, tenemos la set y tenemos la reset. Cada una de estas está referenciada a una memoria interna. A la izquierda tenemos para activar estas memorias cuatro entradas físicas que corresponden de la I1 a la I4 y debajo tenemos referenciadas tres contactos normalmente abiertos de los relés auxiliares que son las bobinas que tenemos de este lado. Como podemos observar, solamente hay tres y hay cuatro bobinas. Esto es porque la tercera y cuarta bobina están referenciadas a la misma memoria interna. Y por último, a la salida tenemos tres salidas físicas que van de la Q1 a la Q3. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de los casos. Primero tenemos lo que es el tipo de bobina activa en estado. Esta bobina, como lo vimos anteriormente, funciona mediante la energización. Cuando está energizada, sus contactos referidos cambian de estado y cuando se le corta la energía, sus contactos referidos vuelven a su estado natural. Entonces nosotros activamos la bobina, ya está activada la bobina, lo rojo significa que está activo y como podemos ver su contacto normalmente abierto pasó a cerrado energizando la salida Q1. Nosotros le quitamos energía a la bobina y automáticamente su contacto vuelve a su estado natural y así es como funciona este tipo de salida en activación. Ahora, tenemos la salida de tipo activo en flanco o telruptor. Esta funciona por pulsos. Cuando nosotros le demos un pulso, sus contactos referidos van a cambiar de estado. Cuando nosotros le quitemos la energía a esta bobina M2, sus contactos van a seguir cerrados y se van a abrir hasta que nosotros le demos un nuevo pulso a la bobina M2. Entonces nosotros, primero que nada, energizamos M2, ya vimos que su contacto cambió de estado y nos activó Q2. Ahora le quitamos la energía a la bobina, aquí su bobina ya no tiene energía, ya desenergizamos esa línea, pero sus contactos referidos siguen en estado de activación. Entonces para desactivarlos necesitamos darle un nuevo pulso. Ahora la bobina está activa, pero su contacto referido está en estado natural. Esto es porque necesita de otro pulso para volver a desactivar. Y este es el funcionamiento de este tipo de bobina. Ahora tenemos la bobina set. Esta, como ya habíamos hablado, era una memorización. Esto quiere decir que al momento en que nosotros le demos un pulso, que nosotros la energicemos, su contacto va a ser activado y aunque nosotros quitemos o volvamos a poner la energía, su contacto ya no se va a volver a su estado natural. Entonces aquí ya energizamos lo que es la bobina set de M3, su contacto se cerró, activó Q3, nosotros quitamos la energía, su contacto sigue en estado de activación, pero la bobina ya no tiene energía. Nosotros volvemos a meter la energía a la bobina,
Nuevamente, la bobina ya tiene energía, pero su contacto sigue en estado de activación. Se la volvemos a quitar, su contacto sigue en estado de activación. Para desactivarlo necesitamos la siguiente tipo de bobina, que es la de desactivación o reset, en el cual nos va a mandar a cero o estado natural todas las bobinas referidas, que como podemos ver es la misma bobina, es la M3. Entonces nosotros activamos la bobina de reset y automáticamente todos nuestros contactos referidos a M3 volverán a su estado natural. Eso sería todo por este video, espero que les haya gustado y suscríbanse para seguir viendo el curso.